En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy tenemos el honor de tener al soldado Manuel Lezama, que él fue uno de los protagonistas del desembarco en Grytviken en las Islas Georgias. Fue también parte de la compañía que tenía el teniente, en aquel momento teniente de corbeta, Roberto Giusti. Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo comienza tu historia en el tema del conflicto bélico del Atlántico Sur y en Georgia? Bueno, primero debo decirle que yo era un conscripto de la Infantería Marina, estaba haciendo el servicio militar obligatorio ahí en el Batallón 1 de Infantería Marina, en baterías, para ser más exacto, en batería, en el 1. Y bueno, ya era la quinta tanda, soy clase 62, tendría unos 10 meses de instrucción ya en el batallón cuando empezamos a tener nuevas novedades, digamos, ya la unidad había cambiado, ya no era la misma, empezaron a haber mucha entrada y salida de vehículos, nadie sabía nada de lo que estaba por suceder ni lo que iba a pasar, así que llegó el momento allí a mediados de marzo y toda esa ida y venida de vehículos decía que probablemente nosotros íbamos a ser movidos a Buenos Aires por todo el conflicto social que se estaba viviendo en ese momento. Íbamos a ir como refuerzo, digamos, de la policía militar. Y bueno, eso no pasó. Ahí llegamos al día 25, donde ya ahí se está un poco más definida la cosa. Ahí ya nos enteramos de que, bueno, nos daban ropa zona sur, ya nos dieron ropa zona sur y dijeron que probablemente íbamos a ser llevados al sur, a qué parte del sur tampoco sabíamos. Y bueno, era todo así, una incertidumbre bastante sola, ¿no? Así que se nos preparó, se nos dio toda la ropa de zona sur y llegamos al día 28 y ya por la tarde nos llevaron a Puerto Belgrano. Y ahí nos embarcaron, nos llevaron a Puerto Belgrano, digamos, un grupo que se conformó en el Batallón 1 de 40 infantes marina, por la compañía Charlie, la compañía Bravo y la compañía Alfa. Éramos un grupo donde todos no nos conocíamos, porque éramos de distintas compañías. Y bueno, y así llegamos hasta la base naval, donde el 28 de marzo ayudamos a completar este buque que nos indicaron que iba a ser la corbeta Guerrico, y así se completó esa carga. Eso era un movimiento de muchos militares, estaba todo lleno lo que era el puerto, impresionante cómo estaba todo eso, así que en medio de toda esa cuestión terminamos de completar una carga que nos habían dicho a ese buque, y ya ahí con un poco más de seguridad, digamos, nos dijeron también de que el teniente Luna, Guillermo Luna en su momento, era teniente navío, nos dicen que vamos a ser parte de esa navegación y que íbamos a ayudar a hacer una carga y después en algún momento seguramente íbamos a partir. Y así también conocimos a otros compañeros. Ustedes no tenían conocimiento a dónde iban ni cuál iba a ser la misión. No, nada de eso sabíamos, todo era al sur. ¿A qué parte del sur? Tampoco sabíamos.
Nosotros teníamos en ese momento teníamos a cargo de dos jefes, ¿no? Como dije, el teniente de navío Guillermo Lunas y después como segundo jefe el teniente de corbeta en su momento, Roberto Germán Justi. Y después éramos ese grupo mixto y, y bueno, llegaba el día 29 a la noche, ya era día 29, porque fue parte de la madrugada. Bueno, 29 de ya marzo. 29 de marzo del 82, sí. Ya habíamos completado la carga y todo listo y ya sabíamos cuál era nuestro buque para navegar. Así que a partir de ese momento zarpamos a mar abierto con destino desconocido y navegamos 5 días para este lugar, ¿no? Para las Islas Georgias, que después yo más tarde me iba a enterar de todo eso. Pero durante ese transcurso, ese viaje, yo nunca, en lo personal por lo menos, nunca me enteré a dónde íbamos sin ni idea. Sí que estábamos navegando para el sur, a qué parte del sur no sabíamos, y por supuesto no teníamos experiencia de navegación. La mayoría estábamos muy complicados con el tema del buque porque se movía como para todos lados, así que estábamos mal, digamos. Y así pasaron 4 días hasta llegar hasta las Islas Georgias ya el día 3 de abril, ¿no? Yo supongo que fue a la madrugada y escucho por primera vez hablar de las Islas Georgias. Y bueno, y ya estábamos en la zona de navegación, estábamos todos muy debilitados, descompuestos, hasta que, bueno, no, no Sí, nos podíamos estar de los esa descompostura que ustedes tenían justamente había sido por los movimientos del buque y las condiciones en que ustedes estaban, porque estaba previsto para el 2 de abril el desembarco. Claro, creo que nuestra navegación estuvo retrasada por el mar que estaba muy embravecido, digamos, nos agarraron olas muy altas, de 8 metros de altura más o menos, así que el mar este, nos complicó mucho la llegada a este lugar y por eso no se pudieron dar los tiempos, digamos, para el desembarco del 2 de abril. Bueno, eso yo me enteré después. Pero como le dije antes, el 3 de abril a la mañana llegamos ahí, o sea, estábamos, supongo que por la noche, y a la mañana, era una mañana clara, de sol, y lindo sol, estaba saliendo el sol, digamos, así en las altas cumbres, que veía uno que había un sol lindo, y el día estaba claro. Bueno, salimos todos de ahí del buque y ya nos dijeron, bueno, está el Bahía Paraíso, un buque argentino que está en la zona ya, probablemente vamos a amarrarnos, dice, vamos a acercarnos a eso, vamos a madrinar el buque y vamos a hacer trasbordo. Y bueno, así pasó. Nosotros ahí veo que hay un buque, el Bahía Paraíso que estaba ahí en la zona, que empiezo a mirar, observo el lugar, veo al horizonte un caserío al fondo, muy lejos, y empiezo a ver el buque que tenía 2 helicópteros. Y bueno, se empieza a madrinar la Guerrico, se acerca a ese buque, nosotros somos trasladados, nos trabordan ahí, pasamos los 40 infantes para ese lugar y subimos a cubierta del Bahía Paraíso. Y bueno, ya ahí hicimos el cambio de aire, estábamos tratándonos de recuperar, porque como le dije, estábamos todos muy mal, muy jodidos. Y bueno, ahí se nos dijo de que en el día de ahí me entero yo en cubierta del Bahía Paraíso, alguien informa de que, bueno, en el día de ayer, por el 2 de abril, se habían tomado las Islas Malvinas y que en esa toma había fallecido el capitán de corbeta, si bien digo, el segundo comandante nuestro, Pedro Gardo Giachino. Ahí me entero yo de la muerte de Giachino. En ese momento también sé que el problema es con Inglaterra, porque yo en lo personal, hasta ese lugar, yo no sabía nada. Creo que como yo, todos. Ahí nos enteramos que el conflicto era con Inglaterra y que nosotros íbamos a hacer un desembarco que era ahí en las Islas Georgias, que era un territorio argentino, que era parte nuestro. Y había un gran desconocimiento de toda esa geografía y bueno, no teníamos cartografía, digamos, de la zona.
todo era muy improvisado hasta ese momento, y bueno, y así pasaron las cosas, ¿no? Y bueno, ya ahí nos hacen bajar, hacemos el cambio de aire, nos informamos de todo eso, toda esa cuestión que le estoy comentando, a nosotros nos cayó como un balde de agua fría, porque este hombre, Giachino, era un hombre conocido por nosotros, porque era de nuestra unidad, era del 1. Y bueno, nosotros estábamos ahora ahí de hacer este desembarco, que también había un gran desconocimiento de toda esa geografía, solo veíamos un caserío así muy al fondo, que vendría a ser como una bahía, digamos, y después ya estaban las montañas, que eran sobre la ladera de la montaña había este caserío que yo veía a la distancia, ¿no? Y bueno, estamos en el Bahía Paraíso, se nos da toda esa información, eso nos puso bastante mal, pero a la vez nos dio aliento, digamos, dijo, ya las cosas cambiaron, digamos, si estábamos mal, yo por lo menos tuve una recuperación instantánea, no sé qué me pasó, pero cuando me informaron eso, o nos informaron eso, mi espíritu cambió, fue un cambio rotundo para mí, me puse bien de un ratito para el otro, y ya tomé conciencia de lo que estaba viendo, nos hicieron formar fila, en algún momento nos dieron también, antes del desembarco, nos dieron una naranja y un sándwich de mortadela, que fue lo último que recibimos ahí en el Bahía Paraíso, y toda esa información que dije, y ya dice Luna, bueno, yo voy a hacer el primer vuelo, va con estos 15 hombres que sale el Puma con esa dirección, a ese caserío que decía yo, que nada de esto conocíamos nosotros. Este hombre, Guillermo Luna, logra poner sus hombres a tierra, hace un desembarco supuestamente normal, la comunicación era muy corta, digamos, no teníamos mucha comunicación, nada más que un radio BLU y esas cosas. No teníamos esta tecnología que hoy tenemos, ¿no? Así que Luna pone sus hombres a tierra, empieza a caminar hacia un muelle que hay, por lo que yo alcanzo a escuchar y en ese movimiento, en esa ida que estuvo, sabíamos que había desembarcado y en un rato más dicen, bueno, Luna entró en combate, hay una resistencia inglesa, bueno, y entonces Justi, que nos da la información también en ese momento, que ya estábamos para el segundo vuelo, porque el Puma era el que nos hacía el de taxi, digamos, el transporte, nos llevaba a ese lugar. Entonces ya lo deja Luna con toda esta gente, Luna entra en combate, viene por nosotros, donde yo formo parte de ese vuelo, estaba en esa dotación de 15 hombres también, a cargo en ese momento de Justi, junto al cabo Ibáñez. Y bueno, yo recuerdo habernos contado cuando estábamos en la fila, antes de subir al helicóptero, esa parte me acuerdo bien, y éramos 15 también. Entonces dice Justi, bueno, allá al fondo lo que estamos viendo, dice, es muy probable que nos reciban a los tiros porque Luna entró en combate. Bueno, ya la cosa cambió mucho, subimos al helicóptero, salimos con esa dirección y bueno, estábamos sobrevolando ese caserío, más bien cerca de la playa, cuando empezamos a recibir fuego terrestre. Ajá. Todo con arma liviana. Yo sentí como granizo que caían sobre nuestra cabeza del helicóptero. Volábamos a baja altura y en poco tiempo empezó a caer líquido de la nave, así como aceite y esas cosas. Y yo iba sobre la puerta, ambas puertas del helicóptero iban abiertas, iba a espalda Justi con Ibáñez, y yo iba muy al lado de ellos, digamos, y seguido a mí estaba, cerca mío estaba Almonacid y estaba Jorge Águila y otros conscriptos. Estos hombres fallecen los dos en esa misma nave, porque al recibir fuego terrestre nosotros con arma liviana, porque si nos hubieran agarrado con lanzacohete o otra cosa, seguramente ninguno de nosotros hubiera estado acá. ¿Ustedes hacían fuego desde el helicóptero?
No, 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 en ningún momento pudimos disparar, solamente el helicóptero giraba en su propio eje, digamos. Ajá. Hacía rotación Ah, y ya caía. ya tenía problema de motor, problema de estabilidad, digamos, por los impactos recibidos. Totalmente, sí, 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 fue muy averiado y yo pude ver la sangre de mi compañero porque estaba muy cerca mío, Almonacid y Águil, estábamos pegados. Ah, El helicóptero tiene una forma óvala, entonces, sí, lo conozco. Sí, sí, lo que claro, pasa es que no era blindado. claro. Bueno, yo ya veo que Águila y Almonacid fallecen en el lugar porque se le cae la cabeza, digamos. Yo me doy cuenta de eso. Y bueno, alguien de ahí de la nave decía tirarse al piso, arrojarse al piso del helicóptero, ¿no? Y bueno, Sí. navegábamos, se ve que es bastante bajo, porque yo veía el agua cada vez más cerca. El helicóptero trata de girar, y bueno, en algún momento salió de la zona de fuego, caímos en la orilla opuesta, con toda la suerte detrás de una colina. Ah, mira. Este, Cuando Ahí caemos fue detrás de... donde le llama, ahí es donde está la gran controversia con el tema de los pilotos del helicóptero que se les dio por pasar justo por la zona de donde más barría de fuego había. Claro, yo no sé cuáles eran las órdenes, ni conozco toda esa información. Lo único Ajá. que sé es que formaba parte de esa unidad o de esa Sí, sí. dotación. Y bueno, como le dije, caímos en la orilla opuesta, por suerte, detrás de una colina, y en esa misma dirección nos seguían tirando los ingleses, porque ahí ya caímos enfrente, en un estrecho que hay, vamos a suponerle, qué sé yo, del lado este hacia el lado oeste, una cosa así. Y bueno, y nos dábamos cuenta de los disparos por los proyectiles trasantes. Claro. En esa zona donde nosotros caímos, que cae el helicóptero, bueno, da una orden contundente, Justi dice, bueno, salgan rápido de la nave porque tenemos heridos y hay fallecidos. Así que bueno, dice esas palabras, que yo las recuerdo, y, dice refugiar a los hombres que están heridos y sacarlos de la nave rápidamente, y bueno, y nosotros empezamos a ver todo así, y habían banderitas rojas, digamos, que seguramente indicaban algún camino o algo, o algún lugar minado. Exacto, exacto. Claro, más o menos yo esto me acuerdo, que en esa zona Toda sí esa caímos. tropa, toda esa tropa inglesa, que porque uno habla y dice, ya llegaron y se encontraron con tropa inglesa, ya los tipos estaban sospechando. ¿Esos fueron los que bajaron del Endurance? Yo entiendo que sí, claro, hoy se lo puedo decir por información, pero yo en ese momento la verdad que no sabía de dónde habían venido y nada por el Como estilo. fantasmas. Claro, Claro, aparecieron de la nada. claro, lo único que sé yo que una vez que nosotros reconquistamos el lugar, eran Sí. 22 Royal Marines, Ajá. 22 infantes de marinas que, bueno, que fueron que hicieron, nos tiraron con todo lo que tenían, Sí, sí, sí. hicieron una fuerte resistencia. Bueno, quería decirle que ahí donde nosotros caímos y el Luna estaba, Justi, perdón, estaba con nosotros, este, por supuesto nosotros con toda esa tensión, esa crisis de nervios, este, qué sé yo, por todo lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido con nosotros, ya Y compañeros lógico. muertos y todo eso, heridos, en un momento dado uno está con mucho miedo, con mucha tensión, con crisis de todo tipo, pero también a su Aparte vez sabe que, sí, aparte de incluir la terrible navegación que tuvieron, porque venían con todo eso también de arrastre. claro, 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 sí, sí, como le dije, nosotros habíamos llegado muy debilitados, no estábamos en condiciones, digamos, como para ir al frente, pero la información que nos estaban dando, nos enteramos quién era el enemigo, toda esta información pasó en el Bahía Paraíso. Claro. En el viaje nada de esto se sabía, ni siquiera yo y creo que todos los que estábamos ahí adentro, ¿sabes? Excepto los jefes, digamos. Yo supongo que Justi debe haber tenido alguna información y también Luna, capaz el personal de cuadro, sí, yo creo que ellos pues, estaban a cargo de nuestra, de nuestra operación, sabían, lo que pasa es que nunca se nos dijo nada. Pero la cuestión que nos enteramos ahí en el Bahía Paraíso, todo esto que acabo de decirle, ¿no? Yo me Sí, entero sí. ahí de que
de que se había tomado Malvinas el 2 de abril, me entero ahí en la cubierta del Bahía Paraíso, me entero también ahí de que era con Inglaterra, escucho por primera vez hablar de las Islas Georgias, y bueno, pasa lo que pasa, y caemos ahí enfrente, como le digo, el helicóptero cae enfrente en la orilla opuesta hacia la resistencia inglesa, quedamos enfrentados y tuvimos fuego cruzado. Para esto, la Guerrico que nos llevó fue metiéndose hacia la bahía, hacia el estrecho, Sí. y bueno, quedó medio en el medio, digamos, del combate, del fuego cruzado que hacíamos nosotros de este lado y ellos del otro lado. Y por un lado creo que nos hizo de protección de alguna manera Escudo. la corbeta porque, bueno, nada de esto sabía porque no había información, como le dije, no teníamos esa comunicación. Entonces no sabíamos qué es lo que estaba pasando con la Guerrico. Resulta que la Guerrico estaba recibiendo una fuerte balacera donde fallece un cuadro y tiene 6 heridos también. Es decir, y se le traban los cañones y por esa razón no podía hacer disparos. Y ese fue un tema, porque si la Guerrico hubiera tenido su artillería en condiciones, lo hacían, los pulverizaban a los defensores ingleses, con un cañón de 100, más los de 40, más los, creo que tenía de 20 milímetros, más la fusilería de la tropa de tripulación, y había que aguantarse ese chicote, pero bueno, lamentablemente se trabaron las armas. Claro, eso pasó, así que la Guerrico logra salir un poco de esa zona de fuego. Nosotros seguimos disparando hacia ese lugar, pero no quiero seguir un poco la línea, digamos, de donde estoy. Yo estaba ahí en la colina, digamos, cuando llegamos. Sí. Justi dice lo que dijo, que era resguardar a los heridos con un arma, habla con Ibáñez, y bueno, nosotros todos estábamos mirándolo a Justi a ver qué resuelve. En su momento, no sé si acuerda de mí o me reconoce y me da una orden contundente, me dice: Lezama, tome mis climáticos y trate de llegarse hasta la altura, o desplácese a la altura, algo así, a la altura de la colina, ¿no? Porque como le dije, caímos detrás justo, que es una hondonada. Sí. Así que trato de manera agazapada y en forma de rodillo y gateo, llego a unos 100 metros, 150 metros que hice de donde estaba el helicóptero donde habíamos caído, y bueno, trato de llegar a la altura, empiezo a mirar sobre esa zona que yo le digo, el caserío, todo eso. Ahí veo que hay muchas casas y casitas, y veo unos tanques, veo una plaza, empiezo a ver varias cosas, y bueno, y después ahí me doy cuenta que nos estaban disparando cerca de una plaza, que salían los proyectiles trazantes, salían por esa zona, digamos. Ajá. Entonces, cuando me doy cuenta de dónde más o menos nos estaban tirando, lo convoco a Justi al lugar, le digo: jefe, busco un punto de referencia a la zona, un techo verde, grande, una plaza, y le digo: sobre esa zona, a orilla de la playa, hay como un grupo de ametralladora o FAL, salen de esa zona, de la zona de la playa, y de la plaza sale el fuego, le digo, me doy cuenta por los proyectiles trazantes. Él me pide los climáticos, se fija y dice: sí, los veo, a estos HDP, me dice, los veo. Y bueno, intercambiamos armas en ese momento. Él como oficial, yo le cedo la MAC, le cedo la ametralladora, pues yo era apuntador de la MAC. Y la MAC yo sé que tira, por conocimiento que me dio la Armada, sé que tiene un alcance máximo de 1800 metros. Y nosotros estábamos a 1000 metros, por lo tanto el fuego de la ametralladora llegaba. Nosotros sabíamos que estábamos bien, digamos, tirábamos bien. Así que le arreglo el tiro a Justi, le armo el bípode y le doy la ametralladora, hicimos el cambio de arma, él me da la suya y empezamos a disparar para esa zona, junto con todo lo que estábamos por ahí, ¿no? Mi baño y todo eso. Y bueno, más tarde la Guerrico, por suerte, hace 2 o 3 disparos sobre la montaña o en esa dirección, y yo creo que eso precipitó, después de
de 4 horas, 5 horas de combate, que fue intenso. La verdad que no nos, no nos salió nada fácil la situación de reconquistar Georgia, digamos, el desembarco este que nosotros tuvimos, porque fue corto, pero a su vez intenso por por todo el alto costo de hombres que fallecen en esta reconquista. Como les dije, en Lagarrico fallece uno, tienen 6 heridos, nosotros tenemos 2 bajas, 4 heridos. Es decir, fue complicado, digamos. Fue cruel lo nuestro, fue muy, muy intenso. Si bien es corto fue el combate, porque fue un día, pero bueno, un par de horas, pero pagamos un precio muy alto, digamos, para reafirmar ese territorio. Por eso hoy nosotros lo defendemos tanto, digamos, nosotros estamos vivos, somos protagonistas vivos de esa batalla. Y bueno, lamentablemente nuestra operación ha quedado un poco olvidada. Vaya a saber por qué razón la Armada ha dejado de lado esta situación. Pero el combate o la batalla que pasó el 3 de abril fue en Grytviken. Ahí se combatió. Después tenía entendido que había otro grupo de argentinos que estaba en Porto Ley, pero eso, por ponerle a una distancia, estaba a 25 o 30 kilómetros de donde nosotros combatimos. Manuel, cabe aclarar que ustedes tenían no solamente la responsabilidad de recuperar el territorio, sino que encima estaban con granadas vencidas, municiones obsoletas y comida para 2 días. Es decir, a ustedes los habían enviado a la muerte y ustedes no tenían conocimiento de eso. Si no es por las granadas que tenía Giusti, ustedes tenían 0 de armamento. Claro, todas estas cosas que usted me está diciendo, yo me entero después de la guerra. En ese momento, bueno, yo no tenía este conocimiento. Por suerte, en ese momento en que nosotros tuvimos que combatir, nuestras municiones fueron positivas, digamos. Con nuestro fuego logramos, el fuego nuestro, más el fuego de Lagarrico, logramos rendir a estos 22 Royal Marines, que después de 4 horas más o menos, empezamos a ver bandera blanca y humo blanco por distintos lugares. Era un día muy de sol, como le digo, un día claro, es decir, todo esto lo puedo decir con certeza porque me acuerdo de cómo estaba ese día. Estaba calmo, lindo día, y sobre la alta cumbre podíamos ver el sol bien clarito, digamos. ¿Estuviste presente en el momento que los pilotos del helicóptero se quieren hacer cargo de la operación y se produce un enfrentamiento con discusiones justamente con Ibáñez y casi termina muy mal ese tema? Claro, eso pasa mientras habíamos caído, como dije, nos habían derribado nosotros y caímos detrás de la colina. Yo escucho muy así a la distancia un altercado, digamos, un malestar de algo. Yo no sé bien de qué se trataba, pero sí que había una disputa entre oficiales, o al menos lo escuché a Ibáñez, que le estaba haciendo una crítica bastante fuerte. Y bueno, en ese mismo momento fue que cuando Justi me da la orden a mí, me saca de la zona, y es cuando yo voy a la altura, y ahí ya pierdo todo ese tipo de contactos. Pero sí sé que hubo un altercado en ese momento. En el medio de la balacera estaban tratando de arreglar situaciones internas que yo desconocía. ¿Sí? No estuve presente, pero sí escuché el altercado, sí, porque estaba en ese momento, pero da la casualidad que justo Justi me nombra y me manda a esta altura, y yo de ahí ya pierdo ese contacto. Vos, Manuel, como soldado, con una instrucción básica, me supongo, ¿no? Como la que tenía Giusti, la que tenía Ibáñez, ¿cómo vivís el momento de disparar por primera vez en un conflicto a un enemigo que es un ser humano? Porque las prácticas no son con seres humanos. ¿Cómo vivís esa situación? Bueno, como le dije antes, yo era
conscriptos ya con 10 meses de instrucción, más o menos. La Marina nos impedía en ese momento cumplir 14 meses. En mi caso yo tenía 10 meses más o menos, que ya estaba incorporado y había recibido el conocimiento de esta arma, que es la que yo formé parte, que era apuntador de la MAC. Y bueno, a diferencia de nosotros, que por supuesto ellos eran militares y tenían una vocación para hacerlo. Nosotros estábamos bajo bandera. Yo no levanté la mano para estar ahí, pero estoy orgulloso de haber defendido mi patria y haber participado en este conflicto, ¿no? Y bueno, hoy puedo decir que fue todo un orgullo para mí haber estado ahí y tener el alto honor de haber peleado o dar todo lo que tenía por mi patria. Pero volviendo a lo que usted me dice, qué es lo que sentía yo, y yo en ese momento estaba transformado porque es lo que pasa, digamos, al saber que yo tenía a mis compañeros muertos, eso no era joda, ya para mí yo ya sabía quién era el enemigo, porque ya había visto los fallecidos, los heridos, entonces yo sabía que del otro lado había gente que nos quería matar a nosotros y teníamos que hacerlo nosotros también, es decir, defender un territorio que estaba ocupado por alguien que no estaba bien, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? No conozco bien cómo era todo el tema, pero yo le estoy hablando desde el llano, como conscripto en la Infantería Marina, porque tenía la instrucción básica y suficiente como conocimiento de esa arma, nada más que de la MAC. Manuel, ustedes tienen el logro de la recuperación de Grytviken a mando de, en ese momento, una tropa o un comando inglés, pero después se revierte la situación y ustedes hacen la rendición y posteriormente son prisioneros de guerra. Sí, claro, nosotros permanecimos en la isla o en defensa de ella 22 días, 24 días, hasta el día 25 de abril, que bueno, nos atacan a nosotros, digamos. El primero lugar que atacan es a las Islas Georgias, pero durante esos días, del 3 de abril hasta el día 25, bueno, el día 25 de abril, en la madrugada de ese 25 de abril, unas horas antes Luna nos convoca a un grupo de soldados ahí y dice, bueno, esta noche va a entrar una nave, no dijo un submarino, va a entrar una nave con algo de refuerzo, con algunos hombres, con algo de medicina y algo de víveres. Bueno, fue una alegría después de estar 22 días ahí, que nadie nos visite, ningún tipo de novedad. Solamente en comunicaciones había una teletipo que daba toda la información de lo que estaba sucediendo. Sabíamos también que allá por el 15 de abril habían salido más de 40 buques de guerra de Inglaterra con rumbo a las Islas Georgias. Yo todo eso me informo por la teletipo, que pasaba la información minuto a minuto, porque yo tenía mi trinchera, digamos, estaba arriba de donde estaba la parte de comunicación. Por tener un arma de apoyo, estaba en la comunicación. Así que sobre el día bajaba y a la tarde iba para ese lugar. Y bueno, durante esos días, les voy a contar primero que durante esos días trabajamos para nuestra defensa, nos enmascaramos con el terreno, preparamos la trinchera y todo ese tipo de cosas, hasta que llegaron los ingleses el día 25 de abril, como le digo, que esa noche Luna dice, bueno, va a entrar una nave, no dijo qué tipo de nave, sí dijo, dio información de lo que traía y de algo de hombres que iban a quedar ahí. Entonces pide 4 voluntarios. Y en esos 4 que pidió, yo levanto la mano también y me anoto y voy. Así que con un bote que nosotros teníamos ahí, hicimos toda esa carga y todas esas cosas que nos habían traído. Tipo 2, más o menos 2 de la madrugada del día 25 de abril, ya 26 de abril, digamos. Fuimos hasta ese buque que decía Luna. Formo parte también de ese grupo.
Llegamos ahí y veo sobre el agua una cosa grande, larga, y ahí veo que es un submarino. Y bueno, así que ahí lo vi al Santa Fe. Esta maniobra había que hacerla muy rápido porque este submarino tenía que volverse, yo no sé si a Malvina o al continente, pero toda esta maniobra se tenía que hacer antes del amanecer. Así que le hicimos de manera el traslado de todos estos víveres y algo de medicina y estos hombres que se quedaron con nosotros, que eran más o menos 20 o 30, no recuerdo la cantidad. Y bueno, toda esta maniobra se hizo en 4 viajes, que veníamos y tirábamos todos sobre el muelle y bueno, y logra que el submarino se regresa, digamos, sale a navegar a mar abierto de vuelta, y había pasado como una hora, porque se termina saliendo como a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana más o menos, y estimo yo que una hora y algo había pasado, y bueno, en las islas durante todos esos días era mucho silencio, no hay mucha vegetación, por ejemplo, no hay árboles, tampoco tiene mucho terreno llano, todo el caserío está sobre el pie de la montaña, y son montañas bastante altas, de 800, 1000 metros de altura. Así que contento por ese lado, porque nos habían visitado, porque nos habían traído algo de refuerzo, algo de hombres, que eran todos militares, creo, y esto de víveres y medicina, así que nos habíamos puesto muy contentos, era una alegría después de estar 23, 24 días en la isla y que llegue eso. También estábamos durante esos días, por lo menos en lo personal, a mí me pasaba de que, bueno, que se arme de una vez por todas, que ocurra esto, lo que tenga que ocurrir, porque la espera desespera, pasaban los días, las noches eran muy difíciles para nosotros, así que yo por lo menos estaba ansioso de que suceda lo que suceda, ya estaba jugado, recordaba mucho lo que habíamos vivido el 3 de abril, siempre miraba para ese lugar, para esa zona donde ya habían muerto estos hombres, y le pedía a Dios, rezaba, por supuesto, como todo, en el momento difícil, el momento límite que uno tiene, si iba a volver a ver a mi familia o no. Era todas esas cosas que a uno le pasan por la cabeza en una situación así, sobre las amenazas que había, ¿no? Porque toda esta amenaza nosotros la conocíamos por la Teletipo, al menos yo la había leído, la había visto en la Teletipo, que era la única información que recibíamos, de los países también que nos estaban apoyando y todo eso. Bueno, volviendo al submarino, el tema es que regresa esta nave, se va al submarino, antes del amanecer, y como le dije, habían pasado 1:30, 2 horas tal vez, caminaba hacia mi trinchera con otro veterano, hoy le digo veterano, con otro camarada, y me dice, ¿escuchaste? ¿Viste una explosión? Parece ser una explosión. Y le digo, no, sí me pareció, le digo, pero no, me parece que no, es raro. Al rato, otra explosión. A la mierda, esto es algo serio, así que corrimos, íbamos muy tranquilos para la trinchera, corrimos hasta nuestra trinchera para ya tomar posición, y sí, eran tipo 6 de la mañana, también el cielo estaba muy rojizo, estaba aclarando, porque aclara temprano, estaba aclarando, 6:30 de la mañana ya venía aclarando, y yo miro hacia el horizonte, veía los témpanos de hielo, y arriba en la cumbre algún poco de nieve y eso, y el cielo estaba muy rojo. Entonces escucho esa explosión más clara, más fuerte, escucho un grito también que dice, se armó, dijo alguien por ahí, ¿no? Se corrió una cadena de bola de comunicación, dice, se armó. Claro, y levanto la cabeza y miro hacia la bahía, por la altura, pues tenía una buena panorámica. Veo sobre la bahía que viene el submarino a toda máquina hacia nosotros, y yo todavía no veía los helicópteros, y de repente veo que le pasan unos cañonazos, no sé, unos misilazos por ahí, salpicaba el agua y venía ese submarino que no daba más buscando ayuda hacia nosotros, ¿no? Hacia Griviken, claro. hacia estábamos nosotros.
y más tarde vemos ya a 2 helicópteros que le venían tirando con fuego ametralladora, con misiles, y rogábamos que no les peguen. En un momento dado estábamos viendo una película, era una escena, eso, por lo menos a mí me pasó eso. Sí, Así sí. que hasta cuando el submarino logra llegar un poco, logra entrar, digamos, a la parte donde estábamos nosotros, entonces ya los helicópteros se ve que recibieron fuego de los que estaban más cerca y ya fueron contraatacados, se dieron cuenta y bueno, por suerte el submarino logró acercarse a un muelle y bueno, toda esa gente que yo no conocía veía cómo se largaba el submarino de forma desesperada, buscando un lugar, tratando en el medio del agua, porque se tiraban como venían ahí cerca ¿cómo se llama? Cerca del muelle, a esa hora de la Claro, mañana, desesperados. Y eran claro. todos militares, tratando de salvarse, porque el submarino venía averiado, ya le habían dado, pero le Sí, habían sí. pasado un puestazo muy cerca, que más tarde se termina hundiendo ahí, ¿no? Bueno, así que nosotros hacemos ese apoyo de fuego y logramos que los helicópteros no se le acerquen y por esa razón no fue hundido, por suerte. Por lo menos pudimos salvar a esa gente. ¿Ustedes, Manuel, Estaba- ya tenían herido al teniente Giusti y al cabo Ibáñez o todavía no habían sido heridos? Sí, sí, ellos fueron heridos el 3 de abril, digamos. Ellos fueron heridos el 3 de abril, tengo entendido yo, a Ibáñez con una esquirla en el mismo helicóptero, ¿no? Y bueno, Justi también, en algún momento. Tuvieron esquirlas, no sé en sé qué parte de su cuerpo fueron heridas, pero sí sé que tuvieron heridas, sí. Y bueno, ahí llega el submarino, se logra acercarse al muelle, toda esta gente se empieza a arrojar al agua y trata de salir buscando refugio, buscando tierra firme, digamos, y nosotros tratando de rechazar el fuego para que los helicópteros se alejen. Y ya empezamos a ver al fondo, así a la por todos lados, helicóptero dando vueltas por distintas zonas. No, fue impresionante. Y más tarde hubo como un silencio, dejaron de tirar, se alejaron y a la distancia yo veía una película. Bueno, a la distancia que se para, tuvo un momento en que dejaron de disparar y se empezaron a alejar así y vemos que a la distancia empiezan a hacer disparos con los buques y helicópteros, empiezan a tirar para el lado de la zona donde había caído el helicóptero. Empezaron como a bombardear esa zona. Y yo no entendía por qué razón, digo, ¿por qué tiraron para aquel lado? Claro, después, más tarde me entero, claro, lo que estaban haciendo era ablandamiento del lugar o tratando de despejar todo tipo de mina que podría haber para después meter hombres y por la Claro. noche atacar. Y ahí eran en superioridad de todo, es decir, nosotros no teníamos con qué tirarle, teníamos que mirar nomás porque no teníamos ningún tipo de arma que alcance a ese lugar. Así que seguramente por la noche eso iba a ser una carnicería. Y bueno, no quedó otra cosa que rendirnos. Fue muy doloroso la rendición, triste. Yo tengo un gran sentimiento nacional y me dolió mucho y me conmueve cada vez que me acuerdo de esto. Cuando nos bajan yo ver bajar mi bandera y por todo lo que había ocurrido, Sí, no sí, sé, sí. no sé por qué me emociona tanto, pero bueno, esto lo viví y no lo podía creer, ¿no? Este, esa Lo mejor situación que le puede pasar, Lezama, es emocionarse, porque es el sentimiento nacional de una clase de gente, de ex soldados que vivieron una etapa de este bendito país y bueno, lo suyo, nosotros hacemos silencio porque tanto con Justi, con Ibáñez, con usted y con toda la tropa que estuvo en esa situación, realmente es yo no soy de sobar el lomo a nadie, sino que digo, lo que ustedes vivieron, que fue mucho más que lo de Malvinas,
y que además encima la Armada los tiró al bastardeo, que es lo más doloroso también. Y Pero bueno, discúlpeme, eso es lo que a sí, mí me molesta y me duele a la distancia después de 43 años de este conflicto. Me claro. molesta toda esa situación, digamos, que hayan ignorado toda esta batalla, cuando ha habido muertos, cuando se han tomado prisioneros ingleses, que fueron 22 Royal Marines que estuvieron en el continente y después lo mandaron a su país. Es decir, yo no entiendo esa parte, digamos, por qué la Armada nos ignoró de tal manera hasta 43 años, donde nosotros todavía nuestra operación no puede ser conocida como tal. El país debería saber qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó con nosotros, más allá de todas estas cosas bueno, de haber dicho que todo pasó en Malvinas, pero todo no pasó en Malvinas, fue una No, palabra no. genérica, si se quiere, fue una palabra genérica de nombrar las islas, pero Argentina, cuando fue a defender su territorio, siempre reclamó, desde 1833, reclamó las Islas Malvinas, las Georgia y las Sandwich del Sur. Exactamente. Esos son los 3 archipiélagos que reconoce nuestro país. Y acá hubieron 2 batallas, dos conflictos armados militares, el 3 de abril y el 2 de abril. Entonces nosotros tenemos que hablar de lo que nos pasó el 3 de abril, y el 3 de abril debería ser no sé, un día muy memorable para el pueblo argentino, recordado por los hombres que dio ese lugar para defenderlo, como lo fue Jorge Águila, conscripto, y también Mario Almonacid, conscriptos que estaban bajo bandera, y son los primeros 2 soldados fallecidos en esta batalla. Son los 2 primeros soldados fallecidos. Sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que a mí me emociona, porque ese día 3 de abril, y hoy olvidado a la distancia, ignorado, si quiere, por la Armada, porque cuesta mucho nombrar a Georgia. Parece que le costase nombrar esa operación. Yo no sé Sí. cuál es el problema o el secreto que tienen sobre esa situación, pero que bueno, que lo desconozco y no puedo entenderlo todavía, que el 2 de abril no sea reivindicado y no sea recordado como tal, porque ese día se izó la bandera argentina, se toman 22 Royal Marines y tenemos fallecidos. Y yo hablo y estoy en contacto con esto porque quiero que esta operación se conozca, porque yo soy parte y protagonista directo de eso, de lo que ocurrió. Como acabo de decirle, por ahí no le podría contar muy detalladamente todo lo que vivimos ahí, pero marcarle este día que fue glorioso para todo el pueblo argentino, porque Sí, por suerte Justi saca este libro donde está en detalle perfectamente toda la situación, que era el primer tomo y que ya está próximo a ejecutar la segunda parte. Y decirle que desde acá en el programa con Daniel siempre va a estar esta situación presente. El respetuoso silencio que debemos tener, porque acá es una situación donde la mayor parte de lo que se conoce y de lo que se sabe es por los que lo vivieron. De claro. parte de la Armada yo he bajado los documentos que fueron desclasificados en 2015 y es como usted dice, de Sam. Es un tema que lo tocan como si fuera muy light y es un Sí, tema urticante. muy al pasar se dicen esas cosas. Sí, Y yo sí, diría, me pongo en los lugares de esos hombres que dieron la vida ahí y digo, ¿qué quedaría para la familia cuando escuchan hablar tanto de Malvinas y en ningún momento ni siquiera lo mencionan a la operación esa, ni siquiera la nombran? Y sí, exactamente. el Sí, Estado sí. argentino ni se acuerda tampoco, porque vivimos todos estos reconocimientos que han habido. Yo no busco medallas, yo sé lo que viví, No, fui parte de esa, estoy orgulloso de haber defendido mi bandera y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario, pero sí quiero recordar, para no olvidar, a mis camaradas fallecidos, que seguramente ellos lo hubieran hecho si me hubiese tocado a mí, no tengo duda, porque siempre hay sí, alguna buena marca, digamos,
que trata de decir las cosas como fueron y cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Porque No, así sí. pasó. Y hoy a 43 años eso, no sé, no está, no existe prácticamente. Y si no pudieran hablar de eso, mejor. Prácticamente lo están borrando, pero por suerte nosotros, los protagonistas vivos, estamos tratando de decir lo que sucedió con nosotros. Más allá que cuando regresamos al país, a nosotros ya entramos mal, porque nos silenciaron. Manuel, ¿cómo viviste esos días como prisionero de guerra? Y nosotros después nos rindieron el día 25, así que después tuvimos como 18 días más. Nuestra participación fue de 45 días más o menos del conflicto de Malvinas. Nosotros entramos al país el 15 de mayo, más bien a Uruguay, digamos. Llegamos, bueno, esos días, los 18 días como prisionero de guerra que tuvimos en un buque llamado Tide Spring, este, yo, yo estuve bien, nada más que estábamos muy custodiados por ellos y nos metieron en un sollado de buque donde nos bajaban la comida, nos daban agua cuando pedíamos y la comida de las casas, ¿no? Bueno, estábamos prisioneros de guerra. Y hasta que llegamos a la isla Ascensión, 18 días prisioneros de guerra más o menos. Llegamos a la isla Ascensión, nos enteramos porque, bueno, el idioma era complicado para nosotros. Tu regreso al continente, ¿a ustedes le hicieron firmar, como a muchos, el tema del silencio durante un periodo de 10 años? ¿O cómo fue? No, lo que a mí me pasó, yo le digo lo que yo viví y lo que recuerdo de esa época. Nosotros llegamos de la isla de Ascensión, que intervino el Comité Internacional de la Cruz Roja, volamos hasta Uruguay, llegamos a Uruguay y ahí ya nos esperaba un grupo de gente muy bien vestida, que yo más tarde me entero que era personal de inteligencia de la Armada Argentina, y nos trasladan hasta Puerto Carrasco, nos suben al buque piloto Alsina, ahí nos dan la bienvenida y ya en la navegación que hicimos desde Uruguay a Puerto Buenos Aires, en ese trayecto nos silenciaron, digamos, nos dijeron que nosotros no podíamos decir qué había pasado con nosotros, a dónde habíamos estado y que nada teníamos que decir y pasábamos a un código de silencio. Y bueno, y así llegamos a Puerto Buenos Aires. En Puerto Buenos Aires nos recibe un grupo de argentinos, un grupo no, mucho, una multitud de gente que yo recuerdo que con bandera argentina, con Viva la Patria, nos recibían muy bien. Nosotros traíamos una gran carga, traíamos la carga de la derrota porque habíamos perdido el lugar, el primer lugar que se atacó fue Georgia. Y bueno, se Claro. seguía peleando por Malvinas, así que yo por lo menos sentía la carga esa, la carga de la derrota, ¿no? Que a nosotros nos habían derrotado, que ya habíamos llegado al país y todo eso, pero bueno, toda esta gente que nos recibe en Buenos Aires nos recibe muy bien. El pueblo nos recibe perfectamente. Yo recuerdo eso, que nos abrazaban, nos mimaban, gracias por todo lo que hicieron, muchachos, qué sé yo, que esto, que el otro. Una euforia de gente y nos vivaban de todo, ¿no? Con banderas argentinas y todo eso. Y nos saludaban muy bien. Bueno, ya ahí estaban los colectivos verdes, ya nos estaban esperando, digamos, así que dice, los que van al batallón 1 pueden subir en esa fila y los que van a Mar del Plata, que eran los submarinistas, van sobre aquel lado. Bueno, me toca subir en uno de estos colectivos y ya cuando subimos arriba ya nos recibieron bastante mal porque no podíamos decir nada, empezaron a cerrar las cortinas de los micros Bueno. y nos pusieron en marcha y ya nos dijeron que íbamos para el batallón 1 y punto, y no nos daban nada, nos hacían de lado, era como que estábamos, no sé, eran peor que nuestros enemigos, digamos, porque los ingleses no recuerdo que nos trataban tan mal como nos trataron acá. Yo esa parte no puedo dejar de decirla porque así ocurrieron, digamos, desde el momento en que... Sí, lo que yo quisiera preguntarte, Lezama, aparte, yo considero que también debe haber sido un honor haber estado al lado de, digamos, comandantes o jefes
como Justi, como Ibáñez, tenerlo, es decir, al día de hoy, si yo después de hablar con Justi me convocaran para algo nuevamente, con gente como esta, con los huevos que tiene esta gente, yo creo que no quedaría en duda en ir a respaldar eh, a personal militar de la calidad de lo de frente que van y de la calidad que tienen también para la organización de la disponibilidad de las tropas para el combate, ¿no? Claro. Sí, sí, yo lo considero también a la distancia, ya 43 años, y hoy hay si bien hay un buen diálogo, digamos, y una gran amistad por ahí. Yo he charlado bastante con Justi más que con Ibáñez. A Ibáñez Ajá. no tanto lo conocí, pero solamente lo vi estando ahí y después nos tocó estar juntos en esta batalla. Pero sí a Justi un poco más, porque él era el oficial de guardia nuestro y pertenecía a la compañía Charlie. Así que Claro. tal vez por eso también me recordaba a mí, fue cuando en ese momento me destaca ahí en el lugar, digamos, que me dice, Lezama, váyase hasta la altura y trate de observar. Eso fue un grupo de 40 hombres de mucho coraje, mucha valentía. La verdad que hoy a la distancia uno lo puede decir, todo lo que se hizo con tan poco, ¿no? Porque con tan poco se hizo mucho. Y ellos tuvieron un heridos y tuvimos 22 profesionales, 22 hombres que uno cuando lo tuvimos cerca, los ingleses, y lo tiramos sobre la playa, con manos en la nuca para revisarlo y todo lo demás, nos dimos cuenta que los tipos estaban armados hasta los dientes, digamos. Claro. Y la verdad Y que con tuvieron armamento de alta gama. una fuerte resistencia, nos dieron con todo lo que tenían. No es que dijeron, bueno, le vamos a tirar unos tiros a estos locos y si no pasa nada, seguimos nosotros. No, no, no. Nos dieron con todo lo que tenían y cuando se vieron, por supuesto que la superioridad del buque del Aguerrico y más el helicóptero que giraba y nosotros y todo eso, por supuesto que se vieron sobrepasados, digamos. Manuel, Pero la verdad cuánto tiempo lleva de que ustedes regresan al continente hasta que te dan la baja? como le decía, bueno, y en Puerto Buenos Aires, ¿a dónde nos llevan? En mi caso, bueno, fuimos con varios camaradas, volvimos a la unidad de donde partimos, que fue el Batallón 1, y ahí también nos dijeron, estos son los prisioneros de guerra, y nos dijeron así, vienen de la Georgia, decían. Y bueno, nos metieron ahí en la cuadra, nos dieron algunas actividades, y yo permanecí en la unidad donde estaba nada más que 2 días. Después, en el comando, en algún momento nos dijeron que el que se quería ir a su casa podía hacerlo, y ya no nos dieron ni pasaje, no nos dieron nada, solamente dijeron que éramos libres, podíamos volver a nuestra casa. Y así que estuve 2 días ahí. Cuando estaba haciendo el servicio militar era distinto, porque por lo menos nos extendían un pasaje que era de ida y vuelta a nuestro Sí, lugar sí. de origen. Y Sí, cuando sí, sí. regresamos a la guerra, directamente, yo no sé por qué razón, pero nosotros no nos reconocieron nada, nos dejaron libres, yo por lo menos quedé libre, recuerdo haber quedado libre después de 2 días de haber permanecido en la unidad, que no hacíamos nada, pero tampoco nadie tenía comunicación con nosotros, nos aislaron, vivíamos aislados. Así que apenas nos dijeron que nos podíamos ir, con otro camarada salimos de la unidad, caminando, llegamos a Punta Alta. Por suerte ahí ya nos trajeron, porque bueno, como teníamos la ropa de gana, hasta Punta Alta no nos cobraron nada. Y ahí de Claro. Punta Alta teníamos que tomar la acción y bueno, hasta Bahía Blanca. Yo venía con otro compañero que él estuvo en Malvinas y, me dice, vamos a ir hasta Bahía, dice, capaz que por ahí en alguna IPF, en algún lugar, dice, sobre la ruta, puede haber algún camionero que nos pueda llevar para, para allá, para Patagones o algo así, porque estábamos en la provincia de Buenos Aires. Y ya Claro, claro. cercano, yo soy de Río Negro, soy patagónico, soy de Maquinchao, no sé si habrá escuchado Ujú. nombrar mi pueblo. Sí. Bueno, un pueblo chico que está más bien cerca de Bariloche, a unos 200 kilómetros de Bariloche, por ahí.
pero sí, soy de una zona fría, muy conocida también, muy fría, de mucha nieve. Así que ese problema del Una, frío yo no lo sufrí tanto allá. Y claro, bueno, claro. Porque fue una este, época picante con el invierno. claro, sí, sí, sí. Ahora, Bueno, es decir, no solamente ustedes llegan de haber sufrido bajas, enfrentamientos, prisioneros de guerra, sino que los ignoran y los tiran sin ningún tipo de recurso económico para que ustedes puedan llegar a sus destinos. tal cual. Usted lo dijo muy bien. Tal cual. Así pasó. Eso fue. Nada, Una ni verdadera nada lo que. vergüenza para la conducción de la Armada Argentina. ¿Y cuántos Y, son reconocidos como veteranos de guerra? y después bueno, la posguerra fue muy dura para todos los veteranos, cada uno de nosotros. Bueno, fuimos silenciados, ignorados durante 10 años, 12 años. Cada uno caminaba con su propia carga. Y creo que fuimos los mismos veteranos que de manera mancomunadamente nos juntamos, nos fuimos uniendo y bueno, empezamos a tratar de buscar este reconocimiento y hacer entender otra cuestión que costaba tanto comprender, que por suerte, después de 12 años, hay un reconocimiento. Creo que el primer gobierno que lo hizo fue, si no fue Menem, fue Kirchner, pero uno de ellos dos. Menem fue el primero que nos dio una pequeña pensión, después la mejoró Kirchner, pero ya para esto habían pasado 12 años, ¿no? De muchos reclamos, tanto en Buenos Aires y en distintas provincias, acá en Neuquén, en Roca. Y ahora, Manuel, a 43 años del conflicto bélico del Atlántico Sur, ¿qué secuelas quedaron? ¿Qué recuerdos quedaron? ¿Todavía lo seguís viviendo? ¿Lo has superado? No, yo eso lo revivo, para mí es revivir. Cuando llega esta gesta, llega de vuelta el 2 de abril y el 3 de abril, para mí es revivir la situación. Con todas las charlas que hacemos en todas las escuelas, que vamos a dar charlas. Si bien es como una terapia también para nosotros, porque hacemos nuestro descargo y hablamos un poco más abiertamente, más en confianza, y toda esa situación nos alivia un poco, pero siempre nos emociona. Fíjese que yo recién no le pude decir que cuando nos bajaron el pabellón o nuestra bandera allá en las Islas Georgia, no sé lo que sentí un dolor me quedó una herida muy, no sé, era como que yo había defraudado, y me emocionan esas cosas. O sea, no entiendo por qué, pero tengo un nacionalismo, tengo un sentimiento nacional muy profundo. Este, por ahí no tengo las mejores palabras, pero trato de decir lo que me tocó vivir y lo que yo siento por mi país. Claro. Siento que es un país maravilloso, que tiene todo para que sea un gran país, pero con gente muy complicada, que nos ha gobernado muy mal y que de hecho no ha reconocido a sus propios hombres que fueron nada más y nada menos que a pelear por la patria, porque eso sí fueron a pelear por la patria. Y después nos terminaron dando una migaja de cosas, de nada, ¿no? Un reconocimiento, donde un Estado argentino, creo que no sé, cualquiera fuese el gobierno, lo tendría que hacer para revalorizar a esos hombres, hacerles sentir que pertenecen a un país grande, a un país generoso, a un país que tiene interés nacional, o no sé, porque nosotros lo dimos todo, ofrecimos nuestra vida, pero los héroes verdaderos son los que dejaron la vida allá, los que dieron la vida por eso, ¿no? Pero nosotros tratamos de reivindicar estas cosas. Yo no soy ningún héroe, yo soy un veterano de guerra que camino por las calles y ando por mi barrio tratando de predicar esto, pregonando esta situación para que no quede en el olvido. Pero ahora recién creo que estoy viendo un poco más de reconocimiento de parte del Estado argentino, porque durante 43 años no ha habido tantos, No, digamos, no le han dado el lugar que se merecen estos hombres, porque después de San Martín y Belgrano, lo más reciente de estos somos nosotros, digamos. No, totalmente, pero encima ustedes son los sobrevivientes de la historia viviente, por así decirlo, fueron peor tratados que si hubieran sido, como lo dijiste, por el enemigo, porque no hay peor traición que su comandancia abandone a su propio personal. Yo lo viví de otro punto de vista
también estuve en las islas, también estuve en el continente, fui prisionero, pero no prisionero de los ingleses, fui prisionero, me metieron preso mi propia fuerza, por decir la verdad, y me trataron de traidor a la patria. Es decir, todos tenemos en algún punto de vista, como Enrique también ha vivido sus situaciones, un desprestigio de parte de las autoridades militares y políticas también, porque hasta que esto no se solucione el tema político, que se aparte del conflicto, no vamos a tener ningún tipo de solución. Y estamos grandes y nos estamos yendo. Todas las semanas estoy despidiendo a 2, a 3 camaradas que se nos están yendo. Muchos reconocidos, muchos no reconocidos aún. Y es muy triste que personas que dieron la vida por la patria, y en tu caso, que vos has combatido directamente con el enemigo, haya sido maltratado y humillado por altos mandos de la fuerza, habiéndote dejado a la deriva, como si fueras una cosa, después de haber dado la vida por la patria y haberte enfrentado a una potencia de la OTAN. tal cual, así está muy bien, como lo que lo describe muy bien, es así, es tal cual eso. Este, uno es cierto, ya se está poniendo más grande, y yo en un momento dije, bueno, esto ya terminó, ya pasó, ya fue, y después repensé de nuevo y digo, no, no puedo quedarme callado. Yo No, tengo que decir lo que ha pasado con nosotros, tengo que hacerlo por mis camaradas muertos, porque veía que nadie se acordaba de Águila ni de Almonací. Entonces traté digo, bueno, no sé, con lo poquito que tengo, de tomar coraje y meterme en alguna agrupación y tratar de reivindicarle hacia mis mismos camaradas para que sepan lo que ocurrió con nosotros y contarle todo sí, esto que acabo. como hace poco, en base a la descripción hecha por el exteniente, o yo le digo a don Justi, para la entrega de una condecoración muy importante, creo que la condecoración al valor en combate para un integrante de esta fuerza, que no recuerdo el nombre ahora, Es capaz que el cabo Daniel. segundo maquinista José Valentín Bustamante. Exacto, le fue negado porque Justi fue el que hizo el relato de las acciones en las cuales esta persona participó. Entonces ya estamos llegando a un nivel de bastardeo muy grande. Y lo único que queda es taparle la jeta a todo esto con aquellos, como en el caso tuyo, Lezama, que volvieron de una situación tan picante y hacerlo público y que se conozca y que se sepa, porque si no, esta gente lo que más está buscando es que quede archivado en un cajón y que muera ahí con telas de araña, porque parece que no tienen interés en hacer resaltar la valentía de las tropas argentinas en la defensa de la soberanía nacional. Bueno, antes de terminar esta emisión, quiero agradecerle muy especialmente a Manuel Lezama, soldado conscripto, veterano de guerra de Malvinas, sobreviviente al conflicto que llevaron a cabo en las Islas Georgias, en Viken, del cual a 43 años mis mayores deseos de felicidades y salud, porque estamos grandes, como lo dije en su momento, y bueno, qué mejor que la historia viva de lo que aún podemos contar, la verdadera historia, y no vamos a dejar, como en Enrique siempre nos propusimos, de contar la verdadera historia, que no todo pasó en Malvinas, y que justamente las Islas Georgias fue algo muy importante que la Armada y el Estado argentino y el Ministerio de Defensa tratan de ocultar. Pero como nosotros somos la verdad, por eso se llama la hora de la verdad, vamos a seguir diciendo todo lo que pasó y se vivió en las Islas Georgias. Manuel, tus últimas palabras de despedida para el cierre del programa. Bueno, Daniel, yo te quiero agradecer, agradecerte por todo este diálogo que pudimos tener, a seguir trabajando para que no se pierda esta historia. Y muy agradecido de ustedes más que nada por la difusión que le están dando, este,
como ya bien dijo usted, está todo dicho ya, algo que se quiso ocultar, olvidar, vaya a saber por qué razón, pero bueno, los protagonistas vivos vamos a seguir hablando de esta historia porque somos parte de eso y, y bueno, para que algún día por lo menos el pueblo argentino sepa los hechos ocurridos en el 82 con la verdad, ¿no? Muy agradecido de mi parte, Daniel, por esta convocatoria y bueno, nada más que agradecer. Manuel, yo te invito para un próximo programa que estamos organizando, donde van a estar los tres, es decir, el capitán de corbeta Roberto Giusti, el suboficial Ibáñez y vos, los tres que fueron en diferentes jerarquías parte de la historia argentina. Así que estás invitado a participar de ese encuentro, que va a ser un encuentro especial, y tal vez sea un programa especial un poco más largo que donde contemos, volvamos a contar y sigamos contando cosas que todavía quedaron en el tintero sobre el conflicto que se llevó a cabo y el enfrentamiento y la recuperación de nuestras tierras de las Islas Georgias. Sí, claro, sí, ha quedado muchas cosas por decir, por supuesto, obviamente que quedaron muchas cosas por decir, pero bueno, lo importante es que tratemos de recordar y no olvidar esta gesta, ¿no? que ha vivido el pueblo argentino en el año 82, donde se pueda decir la verdad con los protagonistas vivos y bueno, tratando, ¿no? de hacer conocer toda esta parte. Yo veo que en esta batalla del 3 de abril, por suerte, tenemos al teniente Luna, al teniente Justi, nuestro sobreviviente y el que ha tratado de escribir algo sobre estos hechos, porque de otra manera es imposible poderla hacer conocer, ¿no? Enrique, tus últimas palabras. Bueno, agradecerte, Lezama, la deferencia que tuviste para estar en el programa, para seguir contando esta historia, que desde este programa siempre con Daniel tratamos de mantener viva el contexto general de lo que fue la guerra del Atlántico Sur y, lógicamente, mantener viva la llama de todo lo que pasó. Así que bueno, sí, lamentablemente uno ve a veces que pasa el 2, el 3, hoy lo estamos hablando acá, se habla del 2, ahora van a hablar el 2 de mayo y el primero por la Fuerza Aérea y el Belgrano, y como se dice comúnmente, después darle saludo a Cagaste y no se habla más nada. Desde este humilde programa, lo que tratamos de hacer es revalorar, valorar y mantener vivos los objetivos del programa, que es que esta situación histórica de la patria no caiga en saco vacío. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste. Por eso el agradecimiento a soldados como en tu caso, ¿no es cierto? Como Justi, como Ibáñez y como todos los que estuvieron en esa situación, como otros también, agradecerles que tengan ¿cómo se dice? La deferencia de poder estar con nosotros. Hay otros que directamente, como sabemos con Daniel, ni siquiera los convocamos porque tenemos tantos, algunos que ya son más héroes que San Martín. Entonces tenemos que hacer esa diferencia y también tenemos que revalorar otra cosa, que hay muchos a los cuales quizás vos hayas escuchado que no merecen mucho respeto cuando están hablando de 632 caídos cuando son 649. Entonces todo ese tipo de detalles que van pasando, que se van sucediendo, como el no ser ustedes entrevistados en algún medio nacional, Justi, ni siquiera don Pedro Miranda, que creo el heroico valor en combate, son convocados, siempre llevan prácticamente a los mismos, o aparece el austríaco sábelo todo, que no hizo un carajo, de Casanseu. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacer con este programa, Lezama, que ustedes estén en la posibilidad de expresar y contar todo lo que otros ocultan, como la Armada,
otros callan, como los medios, pero desde acá tenemos la gracia de Dios de poder hacer un programa con Daniel donde se abren todas las cajas de Pandora y que se sepa toda la verdad. Y al que no le guste, que no mire el programa. Pero por eso el agradecimiento profundo hacia vos y todo mi honor y gloria para vos, para toda la tropa que recuperaron Green Peak en el 3 de abril, Georgias, y lógicamente un abrazo fraterno de camarada para vos y para todos, para Yuti, Bañe, vos y toda la tropa que... Y honor y gloria a los caídos en la toma de Georgia. Bueno, hasta aquí Bueno, llegamos con el programa y los encontraremos en una nueva emisión donde con Enrique Mangol estemos desclasificando archivos o teniendo invitados especiales, y es un honor tener a personas como Manuel Lezama, entre otros participantes que hemos tenido. Nos encontramos en cualquier otro momento, gracias, y será hasta nuestra nueva emisión, donde siempre antes de despedirme le digo que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Hasta nuestro nuevo encuentro. ¡Viva la patria! Viva la patria. Gracias por todo. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos. Dios y la Virgen cobijaron a aquellos pilotos con valor que atacaron con destreza al invasor, y algunos jamás regresaron.